Gracias por acompañarnos en este subprograma Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, académicos e investigadores. Y el día de hoy creo que hay un tema súper importante, complejo, para reflexionar, que es el cambio climático. Y quién mejor que con una experta, en este caso con la doctora Ruth Cerezo Mota, investigadora del Instituto de Ingeniería aquí en la UNAM, en Cizal, Yucatán. Doctora, de veras que esto del cambio climático, ¿cuáles son los principales impactos del cambio climático que usted ha estudiado, ha observado, ha registrado en la península de Yucatán? Pues, bueno, a ver, pensamos que el cambio climático es una cosa global, ¿no? Entonces hay diferentes impactos en diferentes regiones y mucho también depende de procesos locales. Lo que sí hemos registrado es, por ejemplo, un aumento en la ocurrencia de lluvias extremas. Tenemos un estudio muy reciente, una estudiante de doctorado está trabajando con ese tema, que son cuánto está cambiando la intensidad y la frecuencia de eventos extremos de lluvia aquí en Yucatán. Entonces, lo primero que hemos observado es que en la península, o sea, los 3 estados, se observa una pequeña disminución del total de la lluvia. O sea, cada año llueve un poquito menos. En Quintana Roo es muy evidente esa disminución. En Yucatán y en Campeche no tanto, varía año con año, pero sí hay una tendencia a la disminución de la lluvia. Y esto además, también lo que hemos observado es que cada año el aporte por las lluvias extremales es mayor, es decir, en lugar de que llueva todos los días en verano, por ejemplo, ahora llueve un día sí, 5 no. 1 sí, 10 no, pero esos días cuando llueve un montón y eso es un problema porque, bueno, el suelo aquí de la península, pues sabemos que es kárstico y entonces el agua de la lluvia no se infiltra, ahí llega al subsuelo. Cuando cae un volumen muy grande se tarda mucho en infiltrarse y es lo que genera son inundaciones, como cuando fueron las lluvias de Cristóbal y eso, que se quedaron muchas regiones anegadas y por mucho tiempo porque el suelo, la tasa de infiltración es muy lenta. Y entonces pues se queda en superficie y se evapora. Entonces, en lugar de infiltrar y recargar el acuífero, del que dependemos todos, pues se queda en superficie y se evapora. Entonces, ese es uno de los primeros problemas. El segundo problema de que caiga de manera extremal es que también, por ejemplo, los cultivos pues no lo pueden aprovechar de la misma manera, ¿no? Si de pronto llueve, todo lo que debería de llover en 10 días cae en un solo evento, pues los cultivos se ahogan, ¿no? Se pierden esos cultivos nuevamente, como pasó, por ejemplo, al principio de la temporada de huracanes hace 3 años con Cristóbal, que dejó un montón de lluvia y se perdieron muchísimos cultivos. Entonces, hay daño en infraestructura. Entonces, si bien digamos que el total de lluvia que se registra cada año no está variando tanto, sí está variando cómo está lloviendo y también la temporalidad, ¿no? En los últimos años hemos visto que ya no llueve tanto en verano y ahora tenemos lluvias en invierno. El año pasado, por ejemplo, casi no llovió en verano y llovió más de lo normal en invierno. El año antepasado también, en un día en febrero, cayó la lluvia que correspondería a toda la lluvia invernal. Entonces, pues ya está más complicado hacer como predicciones estacionales y pues es un problema, por ejemplo, para los cultivos y para la gente que depende de la temporalidad de las lluvias, ¿no? Entonces, digamos que eso es uno de los primeros efectos, ¿no? Cambio en la estacionalidad y en cómo está lloviendo. ¿Qué tanto está lloviendo y cómo está lloviendo? El otro cambio que también ya estamos viendo, pues es un aumento de temperatura y eso a nivel global. Cada año rompemos récords de temperatura. El año pasado cada mes fue el mes más caliente a nivel global. Y aquí en Yucatán y en el país en general experimentamos una ola de calor muy fuerte que dejó decenas de funciones, o sea, hubo pérdidas. En el norte, pues pérdidas de cultivos, de cabezas de ganado, pero también hubo afectaciones, pérdidas humanas, ¿no? La cifra oficial me parece que fueron 20 asociados a este evento. Este año hemos tenido también, estamos actualmente en una ola de calor. Entonces, las olas de calor en la península de Yucatán son comunes. Cada año sucede 1 o 2 y solían suceder en mayo, más o menos en la temporada de secas. Pero ahora están sucediendo
podrían suceder en cualquier mes del año. Por ejemplo, en Quintana Roo ya se han observado ondas de calor en diciembre, cuando no ocurrían. Entonces ya también están ocurriendo en cualquier periodo del año y cada vez son más intensas y pues duran más, ¿no? Y eso pues es, digamos, una tendencia mundial, ¿no? En varias regiones del planeta se está viendo eso, que los eventos extremos con el calentamiento global están ocurriendo con mayor intensidad y con mayor frecuencia, incluso eventos que eran muy poco probables que sucedieran. Doctora, me llama mucho la atención cuando usted dice que ahora en la península de Yucatán, cuando llueve más fuerte, no se filtra el agua, en vez de irse al subsuelo, se está evaporando. ¿De qué estamos hablando? O sea, aquí de manera natural lo que sucede es llueve, una parte del volumen de esa lluvia se retiene en la primera capa de suelo, digamos en la zona de raíz. El suelo de Yucatán es somero, ¿no? Es decir, son como 10 centímetros, que es más o menos donde llegan las raíces y luego se extienden. Las raíces de aquí, en lugar de irse para abajo, tienden a irse hacia los lados. Es un poco somero. Y entonces, o sea, lo primero que sucede es un volumen, o sea, de esa cantidad de agua que está lloviendo, una parte se queda en esta primera capa del suelo. Una vez que se satura, empieza a hacerse charquitos, es lo normal. Y eventualmente en el transcurso del día, ese volumen de agua que se retuvo en esta capa del suelo, por gravedad, se empieza a mover hacia abajo y llega hasta el acuífero. Y ahí se queda. Ese digamos que es el ciclo natural en Yucatán, por el tipo de suelo que tenemos, porque no tenemos ríos, porque no tenemos lagos, entonces toda el agua, una parte se queda en el suelo, eventualmente por gravedad se empieza a mover hacia el subsuelo y recarga nuestro acuífero. Eso es lo que sucede de manera natural. Una parte de manera natural también en una lluvia normal, pues se hacen charcos, es normal. Y eventualmente conforme se va moviendo la temporada, digamos, de lluvias, que es en verano cuando sucede, digamos que normalmente cuando no son lluvias asociadas a un huracán, por ejemplo, las lluvias aquí suceden en la tardecita. Por lo general, como a las 5 de la tarde se forman las nubes, se pone oscuro el cielo y cae la lluvia, ¿no? Como entre 5 y 7 de la noche. Y entonces al día siguiente, conforme va evolucionando la temperatura, porque estamos en pleno verano, entonces se siente calentito, esos charquitos que se formaron se evaporan, ese vapor de agua eventualmente si encuentran las condiciones correctas, se condensará y volverá a llover, ¿no? Digamos que ese es el ciclo natural aquí en Yucatán. El problema es cuando cae un volumen muy grande, como el suelo se tarda en infiltrar esta agua, se quedan estos charcos de gran extensión y entonces esa agua en lugar de irse al suelo y recargar nuestro acuífero, pues se queda en superficie, evapora y nos queda esa sensación de bochorno, ¿no? que es que hay mucho vapor en superficie y entonces pues un poco que se desperdicia, o sea, no llega a recargar nuestro acuífero, se evapora, si encuentra las condiciones ideales, que son una combinación de muchos factores, pues se condensará, precipitará y así, ¿no? Digamos que ese es el ciclo. Pero ya no está sucediendo de manera normal, ¿no? Ya estamos alterando esa ciclicidad. Nos vamos a corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales, entrevistas con expertos y emprendedores, análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en
financieramente todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv, Teleplay en Facebook y YouTube, y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre el cambio climático y sus afectaciones. Sí, bien cierto, son a nivel global, como dice la doctora Ruth Cerezo Mota, quien es la experta en este tema, es investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM CISAL. Y sí nos llama mucho la atención que dice que ahora las lluvias son más intensas, ya no llueve tanto, son más intensas, y esa agua por lo general ahorita se está evaporando y casi, bueno, ya no está, el ciclo normal es que se vaya al manto freático, a lo que conocemos como los pozos, los cenotes, que dan origen a tanta belleza. ¿De qué estamos hablando, doctora? Estamos hablando de que cada vez va a haber menos agua en Yucatán, en la península de Yucatán. Pues, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. O sea, ese es el gran riesgo, ¿no? Si cambia la manera como está lloviendo y esto que estamos observando continúa, y predicciones del IPCC, que es el organismo de Naciones Unidas encargado de hacer estos reportes sobre cambio climático, el que acaba de salir en el 2021, las proyecciones para el sureste del país y Centroamérica es en el peor de los escenarios, es decir, si seguimos como estamos o peor, es una disminución importante en la cantidad de lluvia. O sea, no quiere decir que nos vamos a volver un desierto, pero por la manera como está todo nuestro ecosistema, lo mismo que les decía, no tenemos cuerpos en superficie, dependemos del agua, del subsuelo, si no se recarga. O sea, si no llueve, no se recarga. Si no se recarga, entonces no podemos seguir metiendo popote y seguir sacando agua. O sea, no hay otra forma, no tenemos otra forma. Y cuando llueve mucho se evapora y la no cantidad ya no va... Exacto, ya no es lo mismo. Por todas las propiedades de este mágico lugar que es la península de Yucatán, o sea, el tipo de suelo que tenemos, el tipo de vegetación. Entonces estamos pues alterando eso y pues sí, digamos que el riesgo inmediato y más severo para todos sería una disminución, pues ya no habría agua, ¿no? O sea, nos pone en riesgo de seguridad hídrica. Y todos dependemos de agua para vivir, ¿no? Somos agua al final de cuentas y es preocupante eso porque además no solo es el cambio climático, el hecho de que estemos deforestando toda la península, como lo estamos haciendo, también en este estudio que está haciendo Marta, mi estudiante de doctorado, también hemos visto una relación importante en la remoción de la vegetación y eso cómo está también alterando todo el ciclo de la lluvia. Entonces, no solo ese cambio climático, sí, por supuesto, pero de manera local, la deforestación, como la estamos llevando a la escala a la que la estamos llevando por este boom inmobiliario, por obras insignias, por demás, está alterando severamente el ciclo de la lluvia también. Estamos viendo unas olas de calor. ¿A dónde nos puede llevar, según sus estudios y predicciones, estas olas de calor? Pues ese es el otro riesgo, ¿no? O sea, por un lado la seguridad hídrica y por el otro lado, pues a mayor temperatura. El problema de las olas de calor es, si se vuelven más intensas, llega un punto en que los humanos tenemos... Un estrés, exacto, térmico. Entonces, los humanos tenemos una capacidad de adaptación impresionante, ¿no? Podemos vivir en Alaska y podemos vivir en Mexicali a 45 grados, pero también pues somos como animales delicados y si nos sacan de esa zona de confort, pues ya ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en las noticias, ¿no? La gente se está muriendo a 30 grados en la Ciudad de México y es como...
aquí estamos a 42. No, o sea, sí tenemos una capacidad amplia de adaptarnos, pero dentro de lo mismo, pues tenemos ciertos umbrales y si los sobrepasamos, nuestro cuerpo empieza a tener cambios bioquímicos importantes, que normalmente porque no es mi área de expertise, solo porque lo leí en algún artículo y entonces menciona, ¿no? Que las proteínas de tu cuerpo se empiezan a modificar y entonces llega un punto en el que ya tu cuerpo ya no puede resistir por más adaptado que estés a vivir a 40 tantos grados. El problema de las olas de calor es que todo el día hay una temperatura mayor. Por ejemplo, aquí la semana antepasada, incluso a las 8 de la noche estábamos a 37, 38 grados. Así que es una temperatura mayor que la de tu cuerpo. Entonces no hay ningún momento del día que tu cuerpo pueda descansar de ese estrés térmico. Por más que estemos, o sea, los que somos privilegiados y tenemos aire acondicionado, pues bueno, pero la gente que no, o la gente que trabaja por ejemplo, en construcción y están trabajando a 45 grados. En bodegas, en lugares donde no haya, en las escuelas. No todas las escuelas tienen aire acondicionado. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos alterando también nuestro mismo confort, ¿no? Entonces, si te estás literalmente muriendo de calor, pues no eres muy funcional en otras cosas, no eres muy práctico, no eres productivo, o sea, no tienes tu misma tasa de producción. Si estás en la escuela a 40 grados y no hay aire acondicionado, o sea, ¿quién va a poder poner atención, no? Entonces, hablamos, pues, de rezagos educativos. Hay lugares en el país que se suspendieron clases por el aumento de temperatura porque, en definitiva, no tienen la infraestructura, ni siquiera tienen ventiladores. Entonces, estamos hablando pues desde rezago educativo, estamos hablando de menor producción. No solo los humanos nos afectamos, también los animales también tienen un umbral, ¿no? Vimos en las noticias, las noticias de los monitos literalmente cayéndose muertos, aves cayendo, las cabezas de ganado también, la vegetación, pues no sé si... Estamos hablando de mortandad. Estamos hablando de mortandad, estamos hablando de pérdida de biodiversidad. O sea, como sea, algunos animales nos podremos adaptar, algunos somos más privilegiados que otros y tenemos aire acondicionado, tenemos mejor infraestructura, pero los que no, y también pues todo el ecosistema. O sea, una cosa es que la región estemos acostumbrados a olas de calor, más o menos como les mencionaba, entre mayo y abril, una semana por ahí, y otra cosa es que llevemos 5 semanas a más de 40 grados de temperaturas máximas, ¿no? Entonces, estamos sobrepasando los límites del confort humano y para todas las especies hay pérdida de biodiversidad importante. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Estamos hablando sobre el cambio climático y quién mejor que una experta que la doctora Luz Cerezo Mota de la UNAM nos diga qué es lo que está pasando. Doctora, los incendios y el cambio climático y algo que pues para hacer esta entrevista había que investigar, ¿no? Hablar de la resolana.
Yo no sabía que existía un calor que emerge del suelo. Ok, sí. Y varía porque, a ver, cada superficie del planeta tiene una capacidad para absorber la radiación solar o para reflejarla, digamos. La que tiene la mayor tasa de reflexión, o sea, que refleja más la radiación solar, es la nieve así, la que cae. Y la nieve recién caída tiene casi el 90% de la radiación solar que cae, digamos, en una superficie cubierta de nieve, el 90% se refleja. Y así va variando dependiendo del tipo de superficie. Digamos que el mar tiene cierta capacidad para absorber y otra tanta la refleja. Incluso el mar agitado, o sea, con oleaje varía. O sea, ese mismo mar que ahorita estamos viendo así bien tranquilito, si de pronto hubiera un evento de viento muy fuerte, haría que la capacidad de reflejar o de absorber variaría. Si la selva, un tipo de selva refleja tanta cantidad. Así, ¿no? Cada tipo de cobertura que tiene nuestro planeta tiene una capacidad para absorber la radiación solar y para reflejar otra parte. La que absorbe más son las superficies negras. Digamos, por ejemplo, la carretera, el asfalto, si tú tomaras la temperatura sobre el asfalto y al lado en la carretera que tienes vegetación, la temperatura sería muy diferente, solo por el tipo de material, solo por el color. Entonces, cada tipo de superficie tiene capacidad para absorber y para reflejar. El problema, por ejemplo, cuando urbanizamos, o sea, quitamos vegetación y ponemos una ciudad, es que normalmente al hacer eso, asfaltamos. Y entonces hacemos que se absorba más radiación solar y se sienta que se emana como cierto calorcito de la superficie, porque eso es lo que está sucediendo. Absorbe una parte y otra parte la refleja. Y en ese reflejar y absorber es esa sensación que tenemos como que... El pie está caliente. Exacto. Entonces depende del tipo de superficie. Y ese calor que emerge de la Tierra, ¿cómo está afectando la biodiversidad? Pues se forma, específicamente cuando hablamos de ciudades, se habla de un fenómeno que se llama isla de calor. Esta isla de calor si pudieras tomar, digamos que una fotografía de Yucatán, de esas infrarrojas que te da la temperatura, verías donde está, digamos que la zona urbana contenida, digamos que en el periférico, la temperatura es mayor que si te vas alejando y mientras más vegetación tienes. Es que en el centro y toda la zona urbana se sienta una mayor temperatura que en la periferia, que aquí en Sisaat, que en Junucma, es este efecto de isla de calor por el tipo de material, que es asfalto, el concreto, porque removimos la vegetación sirve para reducir, para atenuar este aumento de temperatura, por los materiales y por la geometría de las ciudades. Entonces, en lugar del viento poder circular mejor y enfriar, justo por la forma como se hacen las ciudades, tienden a alterar este paso del viento. Entonces, hay todas las características y todos los ingredientes para que en las ciudades se sienta más calor que en las zonas, en la periferia o en las zonas arboladas. Los incendios. Los incendios. Es un tema muy importante porque aquí en la península es muy común, tenemos la temporada de incendios que son provocados. Quiere decir, o sea, es muy común que quemen la basura o se queme para preparar la tierra para el siguiente cultivo. Digamos que son procesos que venían ocurriendo, usos y costumbres, y en algún momento pues a lo mejor estuvo bien, pero el problema es que coinciden con que es en la época de secas, que es en mayo, y entonces ya no los podemos controlar porque la temperatura este mes y el mes pasado fueron tan altas la temperatura, no llovió, como les decía, no llovió como debió haber llovido el año pasado en verano, estaba más seco de lo normal, había más madera seca, más árboles secos, más materia orgánica, y entonces cuando se generan estos incendios que en teoría están controlados, pues se salen de control porque la temperatura estaba altísima, estaba muy seco el ambiente y había mucha materia orgánica disponible, y entonces eso, digamos que aquí en Yucatán específicamente, porque en mayo es cuando hacen las quemas para preparar los terrenos para el cultivo. Eso por un lado.
En otras regiones del país se dio porque también se dieron las condiciones. No ha estado lloviendo el año pasado porque tuvimos el Niño, más cambio climático, no llovió tanto a nivel nacional. Y entonces veníamos de una época, digamos, de secas y se dieron estas condiciones que se llaman combinadas, eventos compuestos, que tienes como los ingredientes, ¿no? Un ambiente seco, un ambiente ventoso, materia orgánica que se acumuló porque no llovió como debía, y entonces se dan las condiciones perfectas para que se generen estos incendios que observamos en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las predicciones? Las predicciones pues es muy complicado. Digamos que si seguimos como estamos, lo que les mencionaba, para el sureste del país, las proyecciones para finales de siglo son una disminución importante en la cantidad de lluvia anual, un aumento de temperatura y pues, o sea, nosotros ya de por sí vivimos como en el límite del extremo de temperatura, entonces viviríamos como estos 2 meses han sido, pero todo el año. ¿Qué debemos de hacer? Porque vi que quedó usted seria en que dije las predicciones. Lo que pasa es que no hay buenas noticias. Hay menos malas noticias y muy, muy malas noticias. Díganoslas. Pues es una situación, el problema es que esto es una situación global, o sea, no solo lo que haga México, no solo lo que hace Yucatán, no solo lo que hacemos en Mérida, sino, digamos, como humanidad todos tendríamos que hacer un cambio importante. El 10% de la población más rico es el que genera 45% de las emisiones. Solo el 10%, en teoría solo tendríamos que controlar a ese 10%, pero la realidad es que ese 10% es que controla el mundo. Y entonces pues ya estamos en una situación tan crítica que aunque seamos los que menos contribuimos, todo mundo tiene que ser ya parte de la solución. Entonces pues tenemos que plantar árboles, o sea, no cualquier árbol, también es importante plantar árboles nativos, preservar las áreas verdes, preservar pues los suelos, no urbanizar a la tasa a la que le estamos urbanizando, sino una planeación. O sea, Mérida está creciendo de una manera descontrolada por este boom inmobiliario y a nombre del progreso se están deforestando. No sé si cuando venían en la carretera vieron cómo estaba ya, hay parques industriales a la derecha, a la izquierda, ¿no? Por todos lados. Y está sucediendo muy rápido, no estamos dando el tiempo ni siquiera para que nosotros nos podamos adaptar, mucho menos el medio ambiente. Entonces tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que exigirle a los gobiernos, vienen elecciones, tenemos que exigirle a los que nos van a gobernar planes reales y acciones reales y no solo palabrerías y promesas vacías, ¿no? Entonces, pues sí, además pues cambiar nuestra manera de consumir, en el mundo ideal reducir nuestro consumo de carne roja, porque la producción de carne roja, la industria láctea genera el 30% de las emisiones. Entonces no digo que todo el mundo se vuelva vegano, pero sí reducir nuestra manera de consumir, cuidar la electricidad. Entonces, pues en general cambiar nuestra manera de consumir. Doctora, muchas gracias. No, a ustedes. De verdad, muchas gracias por regalarnos conocimientos y a ustedes gracias por acompañarnos.